va? Buenas tardes. Seguimos con este tema tan importante que es la escucha activa. Veníamos diciendo que para hacer una escucha activa tenemos que tener una actitud positiva frente a nuestro interlocutor. Tenemos que hacer demostraciones que estamos entendiendo y comprendiendo su mensaje. Estas demostraciones generalmente las hacíamos con la comunicación no verbal a través de gestos, asintiendo, gestos con la cara, digamos, a modo de empatizando con el mensaje que nos estaba diciendo. Si era algo doloroso, nosotros fruncíamos el ceño, bueno, o con el mismo cuerpo también empatizamos y decíamos que entendíamos ese mensaje, ¿sí? Si era algo lindo que nos contaban, bueno, sonreímos, nos alegramos, hacemos una manifestación de alegría. Todas esas formas no verbales de comunicación o un simple gesto gutular que habíamos hablado, estos de ajá, un sonido, ¿no? Gutular que implique que estamos comprendiendo el mensaje. Y de esta forma, como decíamos, hacíamos más eficaz la comunicación. Bueno, no solamente por ahí, o sea, acá tenemos que entender que lo importante es quien emite el mensaje, ¿sí? Para hacer una escucha activa, tenemos que prestar atención a quien emite el mensaje, comprender el mensaje y demostrar interés por ese mensaje y por quien lo emite, ¿sí? Esto ya sería una herramienta de seducción, podemos decir. El hecho de no solamente asentir, sino sonreír a quien está hablando, demostrar simpatía. Todo esto genera, digamos, otro tipo de vínculo. Los que han tenido la posibilidad de hablar frente a un público o frente a un grupo de personas, quienes sonríen, este público que sonríe, que asiente, es el público más agradable para nosotros. Porque sabemos que ahí tenemos un aliado, básicamente, ¿no? Donde podemos acudir cuando estemos en problemas, por ejemplo. Así que en la comunicación en sí, yo esto que planteo de la escucha activa es para la vida cotidiana, ¿no? Y obviamente que para el oratorio nos sirve para comprender, digamos, los contextos y entender a nuestro público. Si escuchamos, sabemos de qué tenemos que hablar. Por eso nos dotaron de 2 orejas, dicen, y de una sola boca, ¿no? Tenemos que escuchar más, así dicen. Bueno, habíamos quedado con el tema de las preguntas y habíamos nombrado en su momento a un filósofo, Sócrates, ¿no? Que este filósofo andaba por las plazas hablando con los jóvenes, haciendo preguntas. Y en estas preguntas hacían que estos jóvenes cuestionaran algunas cosas, puntualmente la política del momento, ¿no? Entonces, bueno, eso lo llevó a la muerte. Pero lo importante de las preguntas, cómo las preguntas nos hacen, digamos, reflexionar sobre determinados temas. Entonces, yo acá planteo 2 tipos de preguntas, como dije, las abiertas y las cerradas. Las preguntas abiertas son las que, cuando estamos en una conversación, en cualquier tipo de comunicación, uno puede hacer para que la persona se siga explayando, para que siga hablando del tema, ¿sí? Para que desarrolle aún más el contenido de lo que está diciendo. ¿Cómo te fue el fin de semana? ¿Qué hicieron el fin de semana? ¿Cómo les fue en las vacaciones? Sí, son preguntas que requieren de una mayor capacidad expresiva. Esto nos sirve no solamente para sacar información, conocer a la otra persona, sino también para hacerla hablar, ¿no? Cuando vieron que estamos con esas personas que hablan poco o que se nota que quieren expresar algo y les cuesta sacarlo, bueno, nosotros con preguntas los empezamos a soltar a estas personas. Empiezan a hablar, les sacamos información, después ya quizás agarran vuelo solas y siguen hablando. Esto es una técnica también de los vendedores, ¿no? Fundamental para que el cliente hable y se explaye sobre algún tema, y de esta forma el vendedor va sabiendo cuáles son los gustos y preferencias de esta persona. Entonces, bueno,
Cuando hablamos de preguntas abiertas, nos referimos al cómo, dónde, cuándo, al qué, ¿sí? Y cuando hablamos de preguntas cerradas, que son preguntas que, por el contrario de las abiertas, son preguntas que requieren de una respuesta breve y fundamentalmente hacen que la persona siga por el mismo camino de lo que venía hablando, ¿sí? ¿Es correcto esto? Uno puede preguntar sí, no, bueno, que requieren esa respuesta, ¿no? Si esta campera es negra, uno puede decir, es negra esta campera, y uno puede decir sí o no. Evito yo de esta forma que se vaya, digamos, del tema. En cambio, con la pregunta abierta, yo lo puedo sacar del tema, porque si me está contando cómo le fue en las vacaciones, y me dice estuve en la playa, después a la noche nos fuimos, pero cuando estuviste en la playa, contame si el agua era tibia, si era, de qué color era, bueno, uno puede empezar a hacer preguntas para sacarlos o para llevarlos hacia donde nosotros queremos. Esto de las preguntas es fundamental porque se utiliza no solo hacia otras personas, que también en algunos ámbitos como la programación neurolingüística, no sé si en la psicología también, pero para uno mismo también, ¿no? Uno de hacerse preguntas. Y son tan poderosas las preguntas que cuando uno se hace preguntas, yo recomiendo preguntas abiertas, quizás uno no encuentra la respuesta en el momento, pero taladran o llegan de tal forma a nuestra cabeza, a nuestro pensamiento, que en algún momento surge la respuesta. Así que es importante empezar a trabajar con preguntas hacia terceros y con nosotros mismos. Bueno, básicamente esto es lo que quería hablar de lo que es la escucha activa. Entonces aprendimos un concepto, decimos que es una técnica porque es esto de prestar atención, de asentir, de tener una actitud positiva, de prestar atención al mensaje completo que nos están diciendo, de prestar atención y tener interés no solamente por el mensaje, sino también por la persona, demostrando simpatía. Bueno, todo esto, digamos, genera un clima de comunicación adecuado, ¿no? Y una comunicación eficaz también. Después viene el tema de las preguntas, que son herramientas que tenemos nosotros para hacer que la persona se siga hablando sobre el tema, para que hable sobre el tema que yo quiero, para que no se desvíe del tema y con preguntas cerradas seguirlo encaminando y para que aprendamos a escuchar, que decíamos que muchas veces pensamos que lo más importante es lo que decimos nosotros. Y si aprendemos a escuchar, vamos a ver cuán importantes son los mensajes de las otras personas y cómo nos enriquecen a nosotros. Así que con esto cerramos y vamos a hacer algunos prácticos que se los voy a mandar por audio, los voy a grabar en un video, ya veo, pero primero les voy a hacer una serie de preguntas para que ustedes analicen si suelen hacer escuchas activas, y después vamos a hacer un práctico de escucha activa para que también ustedes vean qué grado de escucha activa tienen y se autoevalúen. Así que bueno, les mando un besito y seguimos en esta clase interactuando en el grupo. Chao, chao.